Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Para nosotros una bendición poder compartir con ustedes este tiempo que sé que es de gran edificación y que muchos ya lo esperan porque se están edificando a través de estos mensajes que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, también Andrés, qué bueno poder estar acá. Hoy vamos a tener un tema muy lindo que es acerca de la iglesia perseguida. Vamos a estar hablando acerca de cómo se inicia esa persecución, esos emperadores que tuvieron esas persecuciones contra el pueblo, contra la iglesia de Dios, y esperamos que allí donde te encuentres tomes tu cuaderno de apuntes para que juntos estudiemos el segundo periodo de la historia de la iglesia perseguida. Bueno, qué bueno saludarles a todos, sean pues todos bienvenidos y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, canal de YouTube, en Instagram, y aparecemos como Devocionales Fuego de Dios, para que si no lo han hecho se pueden suscribir. También le den like a la manito, clic en la campanita para que le llegue todas las notificaciones de todos los estudios, Claudia. Este estudio apenas lo estamos empezando, está muy emocionante, apenas iniciamos ese camino por todas estas etapas de la iglesia como tal. Entonces vamos a iniciar, Claudia, con oración. Pero otra cosa es el WhatsApp. Tenemos una línea abierta por WhatsApp en el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, escribir los motivos de oración, los testimonios, y aquí aparece la línea de WhatsApp 305-314-6953. Entonces, Claudia, bueno, vamos a iniciar con la oración. Amén, así es. Señor, te bendecimos y te adoramos y te queremos dar gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias por edificarnos a través de estos estudios. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro, por enseñarnos, por poner en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Disponemos toda nuestra mente, todo nuestro ser para recibir lo que tienes hoy para nosotros. Amén. Hoy oramos para que cada persona que escucha este devocional sea edificada, sea tocada por el Espíritu Santo, sea enseñada por el Santo Espíritu de Dios, y que juntos podamos aprender todo aquello que tú nos quieres enseñar de esta historia de la iglesia, de esa iglesia primitiva, cómo padecieron esa persecución, pero que en medio de esto ellos resplandecieron, no callaron, siguieron anunciando las buenas nuevas de salvación. Amén. Te damos gracias, Señor, por amarnos, por estar con nosotros, por ayudarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor. Bendice cada persona, mira sus peticiones, sus necesidades, y obra de acuerdo a tu perfecta voluntad para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Claudia. Entonces iniciamos hoy con este segundo periodo de la iglesia. Vimos el pasado que era la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, y hoy iniciamos con la iglesia perseguida, Claudia. Vimos que la apostólica termina con la muerte de Juan. Sí. Y aquí, o sea, en el año 100 aproximadamente, y aquí es cuando inicia ya esta segunda etapa de la iglesia hasta el año 313, hasta el edicto del emperador Constantino. Así es. Y vamos a comenzar explicando un poco acerca como del contexto en el que se desarrollaron estas persecuciones, así como los principales emperadores que llevaron a cabo estas persecuciones contra la iglesia. Y hay que tener algo en cuenta. Esas persecuciones se dan primero como individualmente, ¿sí? Se perseguían a las personas que profesaban la fe en el Señor Jesús, pero luego esas persecuciones ya pasan a ser a la iglesia en general, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar mirando, Andrés, también lo que son las causas o que llevaron a esos emperadores, que llevó a esos emperadores a levantar estas persecuciones contra la iglesia
y vamos a ver algunos tipos o las formas en que eran torturados, perseguidos nuestros hermanos de esta época de la iglesia primitiva. Hoy vamos a ver solo la parte de los emperadores, porque es un poquito extenso, y el jueves estaremos viendo las causas y algunos tipos de martirio a los que tuvieron que someterse los primeros cristianos. Claudia, es que como lo estás mencionando, todo empezó con una persecución individual. Acordémonos cuando Pablo comenzó a ser, como cuando él era el perseguidor, y cuando él se convirtió al evangelio, ya Pablo era punto de señal para obviamente acabar con la cristiandad. Entonces Pablo era un punto de referencia para obviamente acabar con la cristiandad. Otro punto de referencia era Pedro, otro era Jacobo, el hermano de Jesús, que era como alguien líder, que lo vimos en la clase pasada en la iglesia de Jerusalén. Y el último, ¿qué creerían ellos? Que el último era Juan, que se lo llevaron a la isla de Patmos y ya luego no se murió allá, sino que cuenta ya la tradición que estuvo en Turquía, lo que actualmente es Turquía, y allá murió de viejito. ¿Qué creerían ellos? Que hasta ahí se acabó la iglesia, pero obviamente ellos hicieron muy buena tarea, Claudia. Mucho. Acordémonos que Pedro en la primera predicación tuvo 3.000 personas que se convirtieron, luego más adelante en el libro de Hechos 5.000. Entonces mira que la iglesia comenzó a crecer. Mucho. Que hay un pasaje en el libro de Hechos que dicen: y estos que están revolucionando el mundo entero han venido acá, en Tesalónica, si no estoy mal. Entonces ellos crearon en la iglesia primitiva una revolución. Comenzaron a predicar, mataron obviamente todos los líderes, pero obviamente se fueron levantando también, y Dios permitió levantar otros líderes que ya es del año 100 en adelante. Así es. Esos hijos espirituales de esta primera iglesia. Así es, muy bien. Vamos a decir que cuando Jesús muere en el año 33, ¿sí? Ya existía una estructura política cimentada sobre las bases de una religión que era politeísta, o sea, tenían una cantidad de dioses. Esto comprendía todo el entorno de la cuenca del Mediterráneo y se llamaba entonces lo que conocemos como el Imperio Romano. Se trataba de una institución política, militar y sociocultural con una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados, una institución que a primera vista podíamos decir era indestructible. Pero vamos a ver años más adelante cómo el Imperio Romano, uno de los imperios más grandes, sólidos para esta época, viene a debilitarse, empieza a ceder en sus bases. Y por último, lo que pasa con el Imperio Romano es que se divide, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces vamos a mirar que ese Imperio Romano empieza poco a poco a centrar su atención en lo que es la iglesia del Señor Jesús. Vamos a mirar entonces esa actitud del Imperio Romano hacia los cristianos. ¿Cómo era eso al inicio? Sí, Claudia, pues la actitud del Imperio Romano hacia la cristiandad, hacia los cristianos, pues era de total indiferencia. Eso lo hemos podido ver desde las Escrituras, y esto puede provocar una extrañeza y admiración, porque aquello que para los cristianos, lo que era la vida y la muerte de Cristo, constituye el punto culminante que divide la historia de la humanidad en un antes y en un después de Cristo. Para el Imperio Romano y sus autoridades pasó totalmente desapercibido. Así es. En todo caso, la muerte de Cristo, que para nosotros, la muerte y la resurrección, que para nosotros como hijos de Dios es lo más valioso, lo más grande, que el Señor Jesús haya venido, haya dado su vida, haya pagado ese precio. Nosotros por la fe creemos que es así, pero para el Imperio Romano esto no significó absolutamente nada, y por ende entonces ellos al inicio de la iglesia primitiva, al inicio, estamos hablando de un inicio, pasaba totalmente desapercibida, ¿cierto? Especialmente desde Palestina, donde era muy frecuente que se levantaban para esta época algunos revolucionarios contra ese poder constituido de Roma.
y a los que ellos entonces les aplicaban esa ley con dureza. Sin dejar huellas dentro de ese marco, de esa estructura político y social que era el Imperio Romano. O sea, para ellos ver un predicador en una plaza era totalmente normal, era algo que sucedía en su cotidianidad, y por eso cuando empieza la iglesia ellos no le prestan demasiada atención. Vemos que los que empiezan esas primeras persecuciones son el mismo pueblo judío, son los judíos y son los fariseos que empiezan a perseguir a los apóstoles o a los discípulos de Jesús, pero para sus inicios el Imperio Romano ni siquiera determinaba a los apóstoles o a los cristianos. Claudia, y el hecho es que en Roma hasta el año 64 los cristianos no fueron considerados como un grupo independiente de los judíos. En el año 64, fecha del comienzo de la persecución de Nerón, judíos y cristianos ya estaban bien diferenciados. O sea que a partir del año 64 se comenzó como a diferenciar esos grupos. Entonces ya tenían a los cristianos en la mira, como se dice. Así es, y esa persecución entonces inicia desde ese año 64, que ahora lo vamos a ver, que se inicia con Nerón, y va hasta el año 313 aproximadamente, cuando el emperador Constantino entonces para esta época saca da lo que es el edicto de tolerancia, que es cuando ya dice cesa toda persecución y ya hay un poco más de familiaridad o más de aprobación hacia los cristianos. Bueno, Claudia, ahorita entonces pasemos a la persecución de los cristianos. Pasemos a este tema bajo el imperio de Nerón. Es el primero que vamos a ver, Nerón, porque ahí se da inicio. Ok, desde el año 54 al 68, entonces después de Cristo. Es seguro que Pedro y Pablo fueron las primeras víctimas de esta primera persecución. Así y mire es. que ya estamos hablando desde la época, la iglesia primitiva, apostólica. Así es. Para el hecho de que no solo los apóstoles, sino también muchos cristianos romanos fueron mártires bajo el imperio de Nerón. O sea que vemos que desde la época de Pablo, Pedro, que es en el periodo que Nerón estaba gobernando, ya obviamente ya habían empezado la persecución. Sí. Y como hablábamos antes, pues primero se da como por los mismos judíos, pero aquí ya Nerón, que es cuando se inicia ya la persecución por parte del Imperio Romano hacia los cristianos, Nerón pone ya su mirada en ellos, porque ya para esta época ya era un grupo muy consolidado, ya era un número bastante considerable de cristianos. Ya para esta época ya los cristianos marcaban una diferencia en cuanto a las costumbres, a la religión que tenía el Imperio Romano, y eso empieza a llamar la atención ya de los emperadores, para este caso Nerón. Pero que desata esa persecución de Nerón hacia los cristianos, y es que tenemos que recordar que la persecución entonces por parte de Nerón tiene un punto de partida, y es que el 18 de julio del año 64 se da lo que es el terrible incendio en la ciudad de Roma, y podemos decir que de las 14 partes que tenía la ciudad de Roma para este tiempo, se destruyeron completamente 3 y 7 fueron parcialmente afectadas por este incendio. Como la sospecha de ese incendio recae sobre el propio Nerón, sí, recae sobre Nerón, él busca como un chivo expiatorio, si lo podemos decir así, busca a alguien con quien lavarse las manos, como a quien echarle la culpa, y no ve a nadie más sino a los cristianos. A los cristianos. Los hace culpables, los hizo culpables de este incendio. Entonces esa acción de Nerón contra los cristianos no tuvo ningún fundamento legal, sino que nació del capricho de él como un tirano que era, que quiso echarse echarse encima esa culpa, todo lo culpaba a él.
y es por la historia, vemos que sí, porque él quería destruir completamente la ciudad de Roma para construir una de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus deseos, y él lo que hace es incendiar y echarle la culpa a los cristianos. Desde ese momento entonces se da la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Claudia, y de ahí después de Nerón, ella empieza a gobernar el emperador Domiciano, del año 81 al año 96. Y el emperador Domiciano, de natural inclinado pues a la crueldad, la historia habla de que era un hombre muy cruel, porque dio muerte primero a su hermano. Entonces vemos que mató a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. Entonces vemos que era un hombre sin piedad, cruel, y en su furor dio muerte a algunos senadores romanos, algunos por malicia y otros para confiscar sus fincas. Entonces mira todo el interés político que se movía también en esta época. Sí, vamos a decir acá que vamos a hablar de 10 emperadores, o sea, de 10 persecuciones que se dan hacia la iglesia del Señor Jesús. Fueron más emperadores, pero nosotros nos vamos a centrar en 10. Ya vimos el primero, que es Nerón. Andrés nos está hablando de Domiciano, que va desde el año 81 al 96, y lo que nos dice Andrés, era un hombre demasiado cruel, mata a su hermano para él poder llegar al trono, para poder él llegar a tomar lo que era el Imperio Romano como tal. Y lo que dices, Andrés, muy significativo, porque él empieza a matar a personas muy importantes dentro del Senado romano, sí, para él quedarse con todas sus propiedades. Entonces acá vemos la crueldad, la ambición, la maldad, todo lo que movía por lo general a todos los emperadores romanos. Es como un común denominador en todos los emperadores romanos. No, Claudia, y también durante este reinado de Domiciano se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a todos los cristianos, y tal era pues el apasionamiento de los paganos, que si cualquier hambre, epidemia o terremotos asolaban cualquiera de las provincias romanas, se las achacaban a los cristianos. Entonces mire esa persecución, toda esa mentira que se inventaba contra ellos. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores, y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra la vida de los inocentes. Claro, porque él empezaba a pagar. Si conocen algún cristiano, si saben de alguien que diga ser seguidor de Jesús, entonces si tienen una acusación contra tal persona, si ha hecho algo que no va de acuerdo a las costumbres, normas, leyes del Imperio Romano, avisen, y les pagaban por eso. Obvio, aumentó el número de informantes, porque incluso a personas inocentes que llevaban su vida completamente en santidad, bien, los acusaban, y como decías, Andrés, se redactaron una cantidad de historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos durante toda esta época. Y algo también que hizo el emperador Domiciano es que empezó a destruir o aniquilar a todos los que pertenecían al linaje del rey David, todos los que venían de esa línea genealógica del rey David. Para esta época, bajo Domiciano, fueron ejecutados. Entonces vemos que era un emperador demasiado cruel, y que se levantó fuertemente contra la iglesia del Señor Jesús, y también contra el linaje del rey David. Vamos ahora para el tercer emperador, Andrés. Claudia, entonces entramos bajo el gobierno, o bajo el emperador Trajano, del año 98 al 117. Entonces el emperador Trajano, como lo que vamos a ver, no simpatizaba con el cristianismo.
como la mayoría. Así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba se podría proceder en su contra. O sea que igualmente no les simpatizaban, si se acusaban entonces él apoyaba eso. Sí, así es. Vemos que él no levanta como una persecución como tal contra los cristianos, pero sí deja esas puertas abiertas que si hay alguna acusación así fuera falsa, caía todo el peso del imperio sobre los cristianos, ¿cierto? Entonces el solo hecho de ser cristiano ya representaba para este tiempo una posible sanción legal bajo el imperio de Trajano. Ahora vamos para bajo el emperador Adriano, que es desde el año 117 hasta el año 138. Sí, Claudia, aunque este emperador Adriano fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo obviamente se mantenía la persecución legal a los seguidores de Jesús. Sí, también si eran acusados, si los encontraban haciendo reuniones, si estaban congregados. Por eso ya la iglesia primitiva a partir de ese momento empieza a congregarse en lo que eran las cuevas, en lo que eran iglesias subterráneas, ya se empiezan a reunir allí porque para ese momento la persecución era demasiado fuerte. Por cualquier cosita podían ser llevados a los tribunales y ser ejecutados sin ninguna misericordia. Incluso les daban la oportunidad de retractarse, decir no soy seguidor de Jesús, no voy a seguir a Jesús, y les permitían vivir. Pero cuando los cristianos se mantenían firmes en su fe, no les permitían absolutamente ninguna defensa, sino que inmediatamente eran ejecutados. Claudia, y esto me recuerda mucho, así va a ser en la época del anticristo, Claudia, Sí. que obviamente va a estar aniquilando y matando a toda persona, de las personas que se quedaron, primero el arrebatamiento de la iglesia, el Señor se la lleva, y los que no se fueron, si creen en Jesús y aprendieron, no me fui, y comienzan a predicar la palabra de Dios y todo, ya llega el anticristo y los va a aniquilar. Así es. Si quiere vivir, niegue a Jesús. Y si no, y si lo confiesa, lo matan. Se salvará, sí, pero va a ser una situación muy dura, muy complicada dura. También como en esta época. Así es. Muy bien, también luego sigue bajo el emperador Marco Aurelio, del año 161 al 180. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo y dejó para la historia lo que alguien un día dijo frente a eso, frente al tema. Abro comillas. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, sino diferente. Cierro comillas. Gloria a Dios. Vivimos de manera diferente. Y esto como que le producía el enojo. Y hizo que él levantara esta persecución, porque como decías Andrés, aunque dentro de la historia y del Imperio Romano es considerado como un buen emperador, pero no para con los cristianos, porque él siguió la persecución. Él fue demasiado cruel con la iglesia del Señor Jesucristo, y que le incomodaba que la iglesia era totalmente diferente, y es que a eso hemos sido llamados, a ser diferentes. Nada raro que para estos tiempos se empiece a levantar gente que empiece a sentir rabia. Yo creo que eso ya en nuestro contexto ya se vive, porque nosotros vivimos de manera diferente, tenemos fe en Dios, y a pesar de que pasemos dificultades, nuestra fe sigue intacta, y eso hay personas que les molesta, eso hay personas que se enojan cuando nos ven que no participamos en lo que ellos creen o consideran que es bueno. Hemos sido llamados a hacer luz, hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, no hemos sido llamados a encajar en el mundo, sino a salir de ahí. Y eso, desde estos inicios ya vemos como el emperador Marco Aurelio se sentía enojado porque el cristianismo era diferente. Claudia, y es que actualmente convivimos con la iglesia
con el Vaticano, que obviamente es la Iglesia Católica Romana, y yo considero que el Papa se va a unir al anticristo, Claudia, sea el que sea, será Francisco o el que venga, y va a ser un Papa con toda seguridad, creería yo, Claudia, que se va a unir al anticristo. Y este imperio romano o esta Iglesia Católica Romana, bajo el gobierno del Papa, de esta época o del que sigue, va a estar iniciando la persecución contra los cristianos. Nada raro. Nada, sí. Y así ha sido la historia, según lo que estamos aprendiendo. Así es. No podemos dejar, ahora que Andrés tocas este tema, ellos preparan ya todo el ambiente, lo del ecumenismo, de que acá todos encajan. La nueva orden mundial. Exacto, que todo es amor y no. Debemos tener nuestros ojos bien abiertos, estar muy apercibidos, discernir los tiempos. A eso nos llama el Señor, porque el Señor nos llama a marcar la diferencia. Que estamos llamados a impactar el mundo, estamos llamados a traer salvación. El Señor nos usa como sus instrumentos, mas no a dejarnos influenciar por el mundo. Por eso en Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice que no debemos nosotros adaptarnos a este mundo, no debemos adaptarnos, no podemos decirle a lo que es malo bueno y no podemos decirle a lo que es bueno malo. Entonces, y es lo que está pasando ahora. En este momento ya se está preparando todo, porque mire aquí el Papa, y con mucho respeto lo decimos, él ya está preparando todo. Aquí cabe el judío, aquí cabe el musulmán, aquí cabe el maometano, aquí cabe el del Islam, y todos somos amor. Y aquí no, el Señor nos llama a su iglesia a ser diferente, a impactar, sí, pero no a mezclarnos de esta manera, porque el Señor viene por una iglesia, por la iglesia que Él murió, por la iglesia que Él derramó su sangre, y la iglesia hoy más que nunca necesita levantarse y guardarse de la falsa doctrina del ecumenismo. Sí, Claudia, entonces no nos extrañemos, ya hay que estar muy atentos a las noticias, a ver definitivamente cuál va a ser ese falso profeta que va a trabajar de la mano con el anticristo. Muy bien, ya luego, después de Marco Aurelio, sigue el emperador Septimio Severo, del año 193 al 211. Este emperador Septimio prohibió por medio de un edicto las conversiones al cristianismo bajo pena grave. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Tan cruel era el espíritu del emperador Septimio que muchos escritores cristianos lo consideraban como un anticristo. ¿Sabe qué hacía este emperador? Este emperador Septimio Severo, miren, muchos escritores cristianos lo consideraban como un anticristo, ¿sí? Él mandaba a recoger a aquellos que profesaban ser cristianos, que profesaban su fe en el Señor Jesucristo, los encerraban dentro de las iglesias y prendían las iglesias con todas las personas allí adentro. Esto nos debe llevar a reflexionar, nos debe llevar a meditar, como hoy nosotros estamos todavía viviendo un evangelio tan cómodo. Y bueno, está bien que hoy no se haya levantado todavía persecución, pero eso no le da pie a la iglesia para quedarse quieta, para quedarse inmóvil, para quedarse estática, para estar completamente seca y no impactar. Hoy tenemos la oportunidad de predicar a través de estos medios. Podemos salir a predicar todavía a las calles. Todavía tenemos muchas oportunidades para predicar. A estos hermanos de este tiempo les costó bastante, les costó hasta su vida cuando
predicaban la palabra, cuando decían que eran cristianos. Hoy nosotros podemos hacerlo, pero ¿qué pasa con la iglesia hoy? No lo hacemos. Estamos muy cómodos, un evangelio muy light, un evangelio muy liviano. Sin compromiso. Sin compromiso. Ah, sí, yo soy cristiano, porque piensan que ser cristiano es ir un domingo a una iglesia. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es vivir una vida separada del pecado, es vivir una vida que marca la diferencia. Ser cristiano es impactar a otros con tu vida de testimonio, es vivir en santidad. Ser cristiano es anunciar esas virtudes del que te llamó de las tinieblas a la luz. Ser cristiano es iluminar a otros, y aprovechemos ahora que todavía lo podemos hacer. Sí, Claudia, bueno, quizás aquí en Colombia todavía no habrá persecución, pero obviamente en países del Medio Oriente Sí, allá sí. hay persecución, quizás en algunos países africanos también. Entonces, en estos continentes sí hay persecución, en la India. Claro. Entonces, bueno, pero aprovechar aquí en Colombia y aquí en Sudamérica, América, que todavía no. Pero lo que nosotros por encima sabemos, porque cuántas iglesias que están aquí en nuestro país, Colombia, que están en lugares remotos, donde están, por ejemplo, que gobiernan las guerrillas y todo eso, ya están siendo cerradas. Cuántos pastores también han matado, los han desterrado de sus tierras. Entonces, eso casi no lo publican, y por eso decimos, estamos todavía muy cómodos, ¿cierto? Pero que el Señor bendiga a todos nuestros consiervos pastores, a todas sus familias que hoy se han tenido que venir de sus tierras, los fortalezca, los bendiga y les ayude a levantarse y a no callar la palabra que el Señor ha puesto en sus vidas y en sus corazones. Claudia, es que también en noticias han publicado cierre de iglesias en China. En medio de esta pandemia se ha aprovechado para acabar con la cristiandad en China y en esos países orientales. O sea que persecución sí hay, que obviamente todavía no ha afectado tanto la ciudad, o muy poco, muy leve, por lo tanto no se publica y no se anuncia, pero que sí deben haber pastores amenazados y personas amenazadas, y cristianos amenazados. Así es. Muy bien, seguimos entonces bajo el emperador Maximio Tracio. Del año 235 al 238, el emperador promulgó otro edicto, un orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. La persecución iba contra las cabezas y las gentes más influyentes. Aquí lo vemos entonces, que él le da a Maximio Tracio, le da es por exterminar y por acabar con lo que eran los líderes de las iglesias, con lo que eran las personas más influyentes. Él va contra ellos, no tanto contra las ovejitas, contra las personas que estaban ahí del común, sino contra los dirigentes y líderes de la iglesia. Triste eso. Sí, Claudia, y ya luego se levanta el emperador Decio del año 249 al año 251. Sí, y aquí hay algo muy importante, y es que para este momento para el imperio los cristianos no eran considerados como una minoría, ya no eran considerados como un chivo expiatorio, como en el caso de Nerón, que los coge para él lavarse las manos. No eran considerados solo un grupo despreciable del que podían ejecutar sin que nadie tomara cuenta de esto. Ya para este tiempo, bajo el emperador Decio, era un grupo ya demasiado grande, ya era extenso en todo el imperio romano, a pesar de la persecución. Es increíble que a pesar entre más mataban, más se convertían, y la fe era demasiado firme. Ya entonces, para este tiempo, se había convertido en un grupo social cuya escala de valores y esa influencia se oponía directamente con todo lo que el imperio demandaba, ¿cierto? Decio se convenció de que el mayor enemigo del Estado romano era el cristianismo, y por tal decide entonces llevar un plan público, un edicto público
contra los cristianos para exterminarlos, pero no podía, porque era el pueblo de Dios y su palabra. Y así logró un edicto tras otro, mas no lo pudo lograr, porque como dices, Andrés, entre más mataban, más se multiplicaban. Yo quisiera ver qué pasaría ahora en esta época. Yo pienso, me da por pensar que si empiezan a matar cristianos, ¿qué pasaría? ¿Será que se termina el cristianismo por el temor, por el miedo a confesar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿O será que también nos levantaríamos con más fuerza a publicar, a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Creo que el Señor está preparando ese remanente fiel, está preparando ese remanente que a pesar de lo que pueda venir va a permanecer firme y sostenidos como viendo al invisible. Claudia, pues yo no sé qué pasaría con esa pregunta que haces. Solamente póngase a pensar sin juzgar a nadie ni nada, pues obviamente. Tampoco uno diría, no, yo estoy firme, pero uno no sabe en ese momento qué actitud tomaría. Así es. Pero entonces, pongámonos a pensar, con tan solo esta pandemia, con la pandemia, ¿cuántos cristianos, pastores, líderes, cuántas personas se achicopalaron, se llenaron de miedo, de pánico, de temor? No salgamos, no abramos iglesia, y muertos de miedo. Entonces eso es para pensar, Claudia, porque si con esa pandemia, que por prudencia, que sujetémonos a la ley, entonces había muchas excusas, y se tienen como muchas excusas para obviamente no aperturar iglesias y no ir en contra de la ley. Pero bueno, hay que pensar de qué pasaría, que Dios nos ayude. Amén, porque si vemos ahora que ya incluso se puede dar la apertura a iglesias, incluso muchos pastores aún no lo quieren hacer, todavía prefieren estar haciendo y no señalamos, está muy bien eso, pero yo creo que es el momento en que como iglesia debemos levantarnos, porque es el momento en que este sacudimiento global que ha venido sobre el mundo entero, las personas que están dentro del plan de Dios quieren venir a buscar, y si tenemos entonces nuestras iglesias cerradas, ¿a dónde van a acudir? ¿Cierto? ¿A dónde van a ir? Entonces es el tiempo de que como iglesia seamos esos faros en medio de la oscuridad, que nos levantemos y que esas personas puedan venir a buscar y encuentren la salvación y la vida eterna. Así es. Muy bien, Claudia. Entonces ya seguimos con el emperador Valeriano del año 253 al año 260 después de Cristo. Se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás se esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitaría al movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Entonces mire que se comienza ya un ataque, prohibiendo las reuniones cristianas, arrestando, pues en ese momento habían obispos, que vemos obispos dentro de la cristiandad, y al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. Entonces mirad la nueva medida que tuvo vigor durante estos 2 años. Muy triste eso, sí, porque cogían aquí nuevamente, él retoma lo que había hecho. Las cabezas. Sí, Maximio, si no me equivoco, que era él, y vuelve y toma como a los dirigentes, a los líderes, a las cabezas principales, pues como de la iglesia, y ¿qué hace? Matarlos, ejecutarlos, pero les daba la oportunidad de que apostataran de la fe, y el que no lo hacía inmediatamente era ejecutado. Claudia, y ya luego sigue, para terminar por hoy, sería el imperio de Diocleciano, del año 284 al año 305 después de Cristo. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó por influencia de Galerio
la destrucción de las iglesias, mire, y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Así es, aquí vemos entonces que ya lo que fue Diocleciano no solo se levanta contra la iglesia, sino que ya también la coge contra la palabra de Dios, porque él da orden de quemar ejemplares de Biblias, de todo lo que había recopilado, porque recordemos que también para este tiempo ya se había formado lo que era el canon bíblico y empiezan ya también a quemar los ejemplares de la Biblia. Esta fue la última y gran persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Porque ya a partir del año 305, Diocleciano se retira, ya no quiere ser más emperador, y eso lo vamos a ver el jueves. Sí, la próxima, que es la iglesia imperial. Vamos a hablar un poquito más de eso, porque ahí ya empieza, es cuando sube al trono Constantino. Y ya esa la vamos a ver, lo que es la iglesia imperial. Aquí terminamos en el año 305 con el emperador Diocleciano dando orden de quemar todos los ejemplares de la palabra de Dios que para este tiempo hubiera. Claudia. El jueves vamos a ver lo que es las causas que motivaba a estos emperadores, aunque hablamos un poquito, a perseguir a los cristianos, y también esos tipos de martirio que usaba el Imperio Romano para matar a los cristianos de la época. Vamos a hablarlo muy por encima, no queremos adentrarnos mucho en esto, solo que usted conozca el precio que se pagó en la historia para que tú y yo hoy pudiéramos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Claudia, es que todo lo que hemos visto hoy, esas 10 persecuciones, fue en una época muy triste. Sí. Fue una época muy triste para la iglesia, ese odio, esa persecución. Mira que al último hasta quemaban los templos, las iglesias, las Sagradas Escrituras. Y mira, Claudia, que muchas veces ignoramos todo lo que padecieron los cristianos de esta generación. Porque mira que fueron, mejor dicho, desde el año 33 que Jesús resucitó y subió al cielo, hasta el año 305. Fueron muchos años de persecución, porque a los apóstoles los persiguieron. Y de ahí en adelante todos los emperadores, desde Nerón hasta el último que hablamos, buscándolos, quemándolos, persiguiéndolos, los dirigentes, las otras personas de la iglesia, hasta las Sagradas Escrituras. O sea que fue una persecución severa, y hubo masacres, eran despiadados, crueles. Entonces sí sufrió mucho la iglesia primitiva. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar entonces. Y les invitamos para que estén muy atentos de los estudios, que aprovechen estos tiempos de estudio, de devocionales que estamos haciendo. Aprovechenlos mucho, compártalo con otras personas, que sé que es de gran edificación. Vamos a orar entonces. Oremos entonces. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos. Amén. Y te adoramos. Sí, Señor. Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Amén. El poder entender todo el sufrimiento que pagó la iglesia primitiva y la iglesia perseguida. Amén. Señor, todos esos crímenes atroces, las persecuciones, esas matanzas tan crueles, Señor, pero bendito Dios, Señor, ellos pagaron un precio para que cada uno de nosotros conociéramos de ti. Y gracias a ti, Señor, que permitiste que se multiplicaran los cristianos, que se multiplicaran, Señor, obviamente las escrituras, que conservaste las escrituras, porque por más que quemaban las Biblias, hasta el día de hoy podemos tener una y poder leer tu bendita palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Dios del cielo, por tu amor y tu fidelidad. Bendice cada persona que está en casa. Oramos, Señor, por cada una de sus necesidades, sus peticiones. Glorifícate, trae sanidad a esos cuerpos quebrantados, trae sanidad también en el corazón, esas heridas del alma, Señor. Sana cada una de las emociones, esos dolores, bendito Padre.
en el nombre de Jesús. Gracias. Trae libertad, Señor, a los cautivos y que seas tú dando esa provisión, bendito Oh, Padre, sí, Señor. a aquella Amén. persona que está pidiendo provisión, Amén. empleo, que está necesitada, bendícele Amén. también En en el gran nombre manera, de en el Jesús. nombre poderoso de Gracias, Jesús. Gracias. Y esta semana que iniciamos, Señor, está en tus manos. Amén. Glorifícate en cada uno de nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Aleluya. Cúbrete allí en casa. Gracias, Con la Señor. sangre de Cristo Amén. me cubro. Amén. Y me declaro en protección divina. Gloria En a el Dios. nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Gracias, Dios. Señor. Gracias. Amén. Amén. Un abrazo para todos, una feliz semana, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el jueves con la ayuda del Señor. Bueno, bendiciones. Chao. Bendiciones.